Buenas, buenas para todos. Les habla su profesor Héctor Isaac Vergel. Hoy nuevamente aquí trayéndoles un tema interesante de Excel. Cada día tenemos que aprender nuevas herramientas, tener más herramientas para la gestión y nuestros trabajos a desarrollar. Y el Excel es una maravillosa herramienta que todos los días podemos explorar y aprender cada día más. Muy difícil decir que conocemos plenamente Excel, pero cada día hay cosas que van saliendo y cada día tenemos que aprender un poco más. Ahí tienen mis correos, cualquier sugerencia, inquietud, por favor me pueden escribir, que con mucho gusto las atenderé. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante eh, que incluso en algunas ocasiones algunos estudiantes me comentaban sobre ellas, que son las funciones contar.si, sumar.si, contar.si.conjunto y sumar.si.conjunto, que querían saber sobre ellas y las diferencias que tienen sobre ellas y cuándo se utilizan. Hoy vamos a aprender un poco al respecto y aquellos que ya conocen el tema, pues simplemente a refrescar un poquito ese conocimiento que se adquirió en algún momento sobre estas funciones. Vamos a tomar un ejercicio a través de la Fábrica Nacional de Amortiguadores. Es un ejercicio y es una fábrica ficticia. Simplemente es en aras del ejercicio. Vamos a terminar de terminar esta tabla. Entonces les decimos simplemente que esto será igual al valor unitario por las cantidades. Muy bien. Y aquí el acumulado pues será simplemente a tener suma. ¿De dónde? De G3 hasta G3 para hacerlo el acumulado fijando G3. Fijando G3 y listo. Ya tendríamos que el total del acumulado serían 254 millones, que básicamente pues la sumatoria de todas estas ventas. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar. Aquí coloqué pues las funciones que vamos a utilizar para hacerlas más fácil, para que cuando ustedes estén viendo el video digan, ya tengo que utilizar la función contar sí, tengo que utilizar la función sumar.sí, tratarla de hacerla más fácil. Nos piden contar las ventas a través de contar.sí. Le vamos a decir que esto es igual a contar.sí. Y miren los argumentos que tiene contar.sí. El argumento es un rango y un criterio. Un rango y un criterio. Antes de eso, me van a disculpar, antes de eso, tenemos nosotros en esta información una tabla. ¿Por qué sabemos que es una tabla? Recuerden por allá en las clases pasadas que he tratado el tema sobre lo que son el diseño de tablas. Porque cuando yo le hago clic en cualquier celda de este rango de datos, que para algunos puede ser un rango de datos, pero cuando yo le doy clic en cualquier celda, él me arroja inmediatamente en la cinta de opciones una pestaña nueva que dice diseño de tabla. Es decir, estoy haciendo referencia a una tabla. Si yo hago clic en cualquier otro lado fuera de la tabla, no me va a aparecer esa pestaña. Ya sé, tiene la característica que es una tabla. Si yo le hago clic en diseño de tabla, miren lo que tenemos. Nombre de la tabla, fábrica. ¿Por qué es importante esto? Porque con ella vamos a trabajar. Diseño de tabla y el nombre de la tabla se llama fábrica. Muy bien. Vámonos a contar las ventas. Contar las ventas me dice que esto es igual a contar.sí y me pide el rango y un criterio. Esa es la función que tiene la función contar.sí. Tiene un rango y tiene un criterio. El rango en este caso dice que voy a contar, son ventas. Entonces voy a contar las ventas. Entonces, ¿recuerdan cómo se llama la tabla? Fábrica, ¿no? Fábrica. Eso es lo interesante cuando uno trabaja tablas. Le es más fácil el trabajo. Yo le digo fábrica, abro corchete y le digo cantidad vendida. Cierro corchete. Mire que automáticamente él me marca, inmediatamente me corre y me lo coloca y me lo resalta a donde corresponde. Cantidad vendida.
y dice contar las ventas, todas, ¿no? Me dice todas las ventas. Para que ella me pueda contar todas las ventas, yo le tengo que dar a ella un criterio. Y el criterio en este caso, para que cuente todo, le voy a decir, entre comillas, que es mayor o igual a 1. Y cierro paréntesis. Y enter. Discúlpeme, aquí pasó algo, claro. Entre comillas, mayor o igual a 1, discúlpeme, y aquí una comilla. Enter. Me dice que hay 23 ventas. Vamos a ver. Si yo resalto, mire, tengo 23, que es el recuento, y efectivamente 23 me está dando. Me pide ahora contar las ventas superiores a 60 unidades. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces nos dice que es igual a qué? A contar puntos y, a contar puntos y, ¿de quién? Dice contar las ventas, cantidades, ¿cierto? Entonces simplemente le digo yo que fábrica, porque así se llama nuestra tabla, fábrica, corchete de ventas, o sea, de las cantidades vendidas, cerramos el corchete, punto y coma, y el criterio dice superiores. Y simplemente entre comillas le vamos a escribir signo mayor a 60, cerramos comillas para que no nos pase como la anterior y paréntesis y enter. Me dice que el total de las ventas son 17 que son superiores a 60 unidades. Ah, y ahora me dice, bueno, y entonces las menores o iguales de 60, pues vamos a hacerlo. Esto será igual a contar puntos sin de fábrica, abrimos corchete de la cantidad vendida, cerramos el corchete, punto y coma para colocar nuestro criterio, entre comillas, menor o igual a 60. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y 6. Si yo sumara 17 y 6, pues me da el total, que son las ventas totales, que son 23. Muy bien, estamos bien. Entonces aquí le voy a decir que esto es igual a fórmula texto de esta celda. ¿Correcto? Lo podemos copiar y lo podemos pegar. Y me está dando tanto la fórmula texto de las que hemos trabajado. ¿Listo? Mayor o igual a 1, mayor de 60 o menor o igual a 60. Nos piden ahora contar las ventas superiores a 10 millones. Ah, ya no sobre cantidades, sino sobre valores. Entonces le decimos que esto es igual a contar puntos in de fábrica, pero el argumento, nuevamente abrimos corchete, ya no es de cantidad, sino de valor total, porque nos está pidiendo superiores a las ventas, ¿cierto? Cerramos el corchete, punto y coma, entre comillas, me dice que superiores a 10 millones, y sería simplemente igual, mayor a 10 millones. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Me dice que existen 15 ventas que son superiores a 10 millones. Nuevamente, copiamos y pegamos nuestra correspondiente función utilizada. Sumar las ventas, pero solo para el código 1003. Mire, sumar las ventas, pero solo para el código 1003. Ah, muy bien. Solamente nos está limitando a una sola parte. Pero ojo, ya me está pidiendo es sumar, no contar. O sea que tengo que utilizar la función sumar.sí. Correcto. Yo le digo sumar.sí. Y ahora me dice sumar.sí es rango, el criterio y el rango de suma. Ah, es decir, que yo tengo que tener muy en cuenta esta situación para poder calcularlo. Es decir, que primero tengo que tener el rango de qué, pues del código, porque el valor final es el rango de suma.
Estoy perfecto. Entonces yo le digo, fábrica, muy bien. ¿De qué rango? Pues me está pidiendo que es el código, ¿no? Entonces el código del producto, ¿correcto? Dice que solo sea ese código, punto y coma. El criterio, ¿cuál es? Y me dice solamente ese código. Y yo le digo, pues igual a 1003, cierro comillas, ¿correcto? Punto y coma. ¿Y cuál es el rango de suma? Pues el valor, los valores. Entonces yo le digo, fábrica, fábrica, abramos corchete y valor total. Y cerramos corchete y cerramos paréntesis. Enter. Mire, me está diciendo 53 millones de pesos me suman las ventas, pero solo para el código 1003. Nuevamente vamos a copiar nuestra, nuestra función 1003. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probarlo, vamos a probar este. 1003. Y me dice las ventas. Si yo sumo todas estas ventas que están acá, me dice que el total son 53.070.000. Míralo acá. Perfecto, sabemos que está funcionando muy bien nuestra información, que la estamos trabajando muy bien. La siguiente, contar las ventas superiores a 60 unidades. Pero mire lo que me dice ahora al ladito, utilizando la función contar.si.conjunto. O sea, me está pidiendo lo mismo que está acá, pero con otra función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, miren, no hay ningún problema. Le decimos contar. Punto sí, punto conjunto, que aquí la tenemos. La diferencia que tiene contar con punto sí, punto conjunto, miren lo que dice rango, criterio 1 y sigue. Y mire cuando yo digo que esto es igual a contar punto sí. Solamente tiene un rango y un criterio, no tiene nada más. Pero cuando yo tengo contar punto sí, punto conjunto, ya tengo rango, criterio y más criterios. Interesante, ¿no? Es decir, vamos a comenzar aquí solamente haciendo este criterio, luego lo vamos a tratar de complicar un poco más. ¿Cuál es el rango del criterio? Pues el rango del criterio me dice que yo que tengo que contar, entonces yo le digo fábrica, discúlpenme, fábrica, abrimos corchete de la cantidad vendida, muy bien, cerramos el corchete, punto y coma, dice que superiores a 60 unidades, entre comillas, mayores a 60, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Miren, las mismas 17, pero utilizando contar punto sí, 17, utilizando contar punto sí, punto conjunto 17, pero ojo, aquí luego podemos utilizar contar punto sí, punto conjunto con otros criterios que ya más adelantico lo vamos a ver. Ese es el sentido. Siguiente. Contar las ventas menores o iguales de 60. Mire que es lo mismo que yo tengo acá. Se lo voy a dejar de tarea para que lo haga. Contar las ventas superiores a 60 unidades, pero solo del código 1003. Carambas, ¿cómo lo voy a hacer? Contar las ventas, ¿cierto? Superiores, pero mire que aquí tengo sumar y aquí tengo contar, pues vamos, será similar. Entonces y me dice, y a través de la función contar punto sí, punto conjunto. Muy bien. Yo le digo contar punto sí, punto conjunto. Me dice las ventas superiores a 60 unidades. Muy bien. ¿De quién? Pues de la fábrica. De fábrica. Abrimos corchetes de las cantidades vendidas. ¿Correcto? Cerramos corchete y me está diciendo que superiores, punto y coma, entre comillas, mayor a 60,
cerramos comillas, pero solo del código 1003. O sea que tengo que meter otro criterio, punto y coma. Ahora me está pidiendo otro rango. Y el otro rango que yo voy a colocar ahora es el rango de dónde, de los códigos. Entonces le voy a decir fábrica, abrimos corchete, código del producto, cierro corchete, pero solo del código 1003, punto y coma, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, igual 1003. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo directamente. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Mire, me da 4. Me da 4. Espero que hasta acá me vayan entendiendo. Copiamos la fórmula. Estoy copiando para que por favor la tengan allí. Pueden copiarla, la paran el video, la revisan y, y repítanla. Hagan ese ejercicio que es muy sencillo y lo pueden repetir. Ahora me dice contar nuevamente punto sí, punto conjunto, pero mire, cada vez estamos tratando de que sea un poquito más complicado. Contar las ventas superiores a 60 unidades, pero que no sean del código 1003. Ah, me está pidiendo que sean de todas menos de 1003. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir contar punto sí, punto conjunto, correcto, contar ventas. Entonces yo le digo, pues será de la fábrica, de las cantidades, muy bien, de las cantidades, dice que superiores, pues ese será el criterio, entre comillas, mayor de 60, cerramos comillas, pero que no sean del código. Entonces, muy bien, o sea que viene otro rango. Fábrica, abrimos corchete, del código del producto, cerramos el corchete, punto y coma, pero que no sean del código. Entonces, entre comillas, pues será menor o mayor 1003, cierro comillas, cierro paréntesis. Es decir, no es 1003, tendrá o menor o mayor, pero nunca será igual a 1003. 13. Nos da 13. Copiamos nuevamente nuestra función para que la veamos mejor. Y miren lo que me dice, que contemos las unidades vendidas que sean mayores de 60, pero que en el código del producto no sea 1003, es decir, que sea diferente. Entonces, en este caso, ser diferente, que no incluye al 1003, sería el signo menor que y el signo mayor que, y no lo estaría incluyendo. Siguiente ejercicio. Nos pide contar las ventas. Pero ojo con lo que tiene ahora. Contar las ventas superiores a 60 unidades, pero que no sean del código que figura en esta celda, en la E43. Carámbale, que no figure ahí. Vamos a colocarla como 1003, 1003, como para tenerla. En la celda E43, que no sea esta. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, es muy similar a la otra, pero cuando eso sucede yo lo puedo hacer dinámico, es decir, que aquí solamente cuando yo tengo la celda, en esa celda yo me puedo mover. Y yo puedo cambiar, ya no es 1003, sino 1002, 1001 o el código o el concepto que ustedes estén manejando. Y le vamos a decir contar puntos y conjunto, ¿cierto? Y como vamos a contar cantidades, digo nuevamente, de fábrica, de nuestra tabla, fábrica, abrimos corchetes de las cantidades, muy bien, de las cantidades vendidas, que sean superiores, cerramos corchete, punto y coma para colocar el criterio, más de las 60 unidades, cerramos el corchete, punto y coma,
¿Cuál es el siguiente rango? Me está diciendo que no sean del código que figura en la celda. Que no sean del código que figura en la celda. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que no sea de ese código que no figura en la celda. Piensen un momentico allí a ver qué vamos a hacer. ¿Qué le diríamos para que esto funcione? Pues entonces simplemente le vamos a decir lo siguiente. Nuevamente fábrica, ¿correcto? Abrimos corchete del código de producto. Muy bien. Cerramos corchete, punto y coma. Y ahora sí, punto y coma. Que no sean de la celda, es decir, punto y coma, entre comillas, menor o mayor, es lo que tenemos. Cerramos las comillas y le hacemos un llamado a la celda y dice que la celda es la E43. Miren lo que va a pasar si yo hago esto. E43. Y listo. Y cierro. Y lo doy enter. No la acepta, hay un error. ¿Por qué motivo? Yo digo acepte. Porque el E43 que yo tengo acá, yo tengo que colocarle una llave para que ella la entienda. De lo contrario, no estaría aceptándola. Y simplemente le vamos a decir y. Vamos a ver qué pasa. Y mire, cuando yo le coloqué el I del E43, él automáticamente me va a traer esa información que requiero. Que no sea nada de lo que está acá. Ejemplo, si yo quisiera el 1005 o el 1004, mire, diferente a 1004 hay 16. Diferente al 1001 hay 13. O sea, lo hacemos dinámico. Sumar punto sí punto conjunto. Estamos terminando. Sumar punto sí punto conjunto. ¿Qué vamos a hacer aquí cuando vamos a hacer la suma de sumar puntos y conjunto? Y nos dice sumar las ventas superiores a 60 unidades pero que no sean del código que figura en la celda de 43. Pero ya es sumar y es la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces yo le digo sumar puntos y punto conjunto. Vamos a ver qué pasa. Nos dice que tiene un rango de suma, un rango de criterios. Tiene un rango de suma. Tiene un rango de suma. Ese rango de suma que tenemos allí, estamos trabajándolo con esta información. Entonces vamos a hacer el rango de suma que tengo, con el rango de suma de punto sí punto conjunto. Este rango de suma de punto sí punto conjunto que tenemos, la vamos a hacer de la siguiente manera. Tendríamos, qué pena con ustedes, por allá están hablando me imagino que será el vigilante del conjunto que está hablando. Entonces yo le digo sumar punto sí punto conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Me dice, ¿cuál es el rango que voy a sumar? El rango que voy a sumarle aquí, pues será básicamente, vamos a tomar fábrica, fábrica, muy bien, fábrica, y de esa fábrica que tenemos en este momento, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle el valor, ¿correcto? El valor total, perfecto. Y dentro de ese valor total que tenemos, que ese es el rango de suma que yo tengo, le voy a decir punto y coma. Me dice que sean superiores a 60 unidades. Punto y coma. Entonces tengo un rango de criterio. Este rango de criterio lo voy a tomar desde acá hasta acá, que son las cantidades vendidas. Puedo hacerlo. Mire que lo hice de otra manera, ¿no? Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que yo voy a tomar? Pues el criterio que me está diciendo es que sea mayor de 60. Muy bien. Y que ese sea mayor de 60, punto y coma. ¿Cuál es el siguiente rango que yo voy a utilizar?
El siguiente rango que yo voy a utilizar, voy a bajar un momento. El siguiente rango que yo voy a utilizar dice que no sean del código que figura en la celda. Ah, me falta el código. Entonces yo le digo punto y coma, puedo utilizar fábrica, ¿cierto? Que es la tabla. Ahora con el código del producto, con el código del producto, y sobre ese código del producto que yo tengo allí, le voy a decir que el criterio es diferente, ¿cierto? O es menor o es mayor. Cerramos la comilla. ¿De quién? De la celda. De la celda que dijimos allá, E43. Pero recuerden que cuando eso lo hago con otra celda, utilizo de una vez este enlace. ¿Y con quién? Con D. En este caso dijimos que E43, ¿no? D40, E43. 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 Y cerramos. Enter. Miren, ya tenemos el ejercicio resuelto en E43 y me dice que las ventas superiores a 60 unidades, pero que no sean del código que figura en la celda D43, en este caso no es, sino en la celda E43, perdóneme aquí, vamos a arreglarla también, en la celda E43 me da 156.688.000. Vamos a copiar nuestra, nuestra función que utilizamos, la voy a abrir acá para que por favor la puedan ver, la puedan observar allí. Y ese sumar punto sí punto conjunto, ¿qué es lo que hizo? Tomó el valor total. Luego de tomar el valor total, llegó y le dijo, vaya ahora tome las cantidades, pero cuando tome las cantidades vendidas solamente tómeme las que son mayores de 60, pero cuando eso lo haga también me va a tomar usted el código del producto y el código del producto lo voy a limitar solamente a que no sea esta celda. Aquí yo puedo decirle cualquier cosa que sea mayor o menor o igual o diferente al código que corresponde. Pero en este caso lo estamos trabajando con una celda para que ustedes vean cómo se enlaza. Muy bien, sigamos. En el siguiente caso, vamos a mirar, dice sumar las ventas superiores a 60 unidades, pero que no sean del código que figura en la celda D43 y que hayan sido vendidos por el vendedor de la celda D47. Ah, carambas, aquí ya otra cosa adicional. Ya tengo la celda E40, perdón, aquí yo no sé por qué coloqué D, pero es la E, es la E. Y en este caso sería la E47. La E47. Muy bien. ¿Quiénes son los vendedores? Jairo, Castro, Mélida, Consuelo, María Antonia. Vamos a tomar Mélida. Mélida Ortiz. Nada más, Mélida Ortiz. Y la vamos a colocar acá, Mélida Ortiz. Para tenerla, ¿no? Qué pena. Está bonito el color. Vamos a dejarle el mismo colorcito para que no se nos altere. Mélida Ortiz. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Dice sumar puntos y conjuntos. Yo le digo igual. Sumar sí, punto conjunto y comenzamos. Entonces, nos pide primero las ventas y nos dice el rango de suma. Ah, el rango que tengo que sumar. En este caso, pues el valor total, ¿no? Entonces yo le digo fábrica. Muy bien, fábrica. ¿De quién? Del rango del valor total. Muy bien, del rango del valor total. Punto y coma. ¿Punto y coma qué? Ahora nos está diciendo cuál es el rango de criterio. Pues el criterio que yo les voy a colocar son las cantidades. Ah, perfecto. Entonces le voy a decir fábrica. ¿Y el criterio cuál es? Pues el criterio son las cantidades vendidas. Muy bien, cierro. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio que va a tener en el criterio 1 de las cantidades vendidas? Ah, pues que dice aquí que sea superior a 60 unidades. Entonces,
entre comillas, mayor a 60 y cierro comillas. ¿Es correcto? Punto y coma. ¿Cuál es el rango ahora del criterio que usted necesita tener? El siguiente rango que yo le digo dice que del código que figura, dice, pero que no sean del código que figura en la celda E43. Es decir, ahora tengo que ingresarle también el código correspondiente. Entonces le vamos a decir fábrica, abrimos corchete del código del producto, cerramos el respectivo corchete, ¿es correcto? Punto y coma, ¿y cuál es el criterio? Ya usted me dijo que el criterio lo va a hacer, ¿cierto? Entonces el criterio dice, ah, que no sea del código. Que no sea, pues simplemente comilla, menor y mayor. Cierro comillas, ¿cierto? ¿De quién? De la celda E43. Entonces, simplemente vamos a hacer ¿qué? El enlace con nuestra celda E43. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Caramba, nos falta el vendedor. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es el siguiente rango? Pues el siguiente rango son los vendedores. Entonces yo le digo fábrica. Muy bien. Fábrica. ¿De quién? Pues de los vendedores. Del vendedor. Muy bien. Cierro el corchete. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio del vendedor? Pues el criterio del vendedor es que sea igual. Es decir, que las ventas son de ese vendedor. Entonces simplemente entre comillas, igual, cierro comillas. ¿De quién? Del vendedor. Pero como es una celda, entonces yo le digo nuevamente la I y la celda es la E47. Entonces, la E47. Sí, señor. Cierre. Enter. Interesantísimo, mire. Nos está hablando de todo esto. Llegamos a encontrar las ventas de Mélida Ortiz que sean mayores de 60 unidades y que no son del código 1001. Yo aquí puedo cambiarle el nombre y le puedo decir Jairo o Antonio, a ver qué pasó, y él automáticamente nos tendrá que cambiar. Vamos a ver si Jairo tiene algo. Se llama Jairo Castro. Voy a tomar a Jairo, ok, y lo voy a colocar acá, a ver si hay algo y tiene que cambiarnos. Mire, ya nos cambió. Jairo Castro tiene 36 y Mélida tenía, y Mélida, vamos a tomar nuevamente a Mélida, ok, tomamos a Mélida y traigo nuevamente a Mélida y la coloco. Y Mélida tiene 37. Excelente, ¿no? Esto es igual a fórmula texto de esta celda y allí la tienen. Voy a colocarla para que la vean. Tienen allí completa esa función más grande, utilizando más los conceptos. Y por último, vamos a mirar una última que se llama promedio.si.conjunto. Determinar el promedio de las ventas de acuerdo al código del producto de la celda D43. D43. No sé por qué todo me quedó cambiado, qué pena. E43. E43. Muy bien. Entonces nos pide entonces el promedio punto sí punto conjunto. Que le vamos a decir que esto es igual a promedio, mire, punto sí punto conjunto. Tienen un rango, tienen unos criterios. Y aquí simplemente le vamos a decir entonces fábrica. Abrimos corchete. ¿De quién? Pues del valor total. Muy bien. Cerramos el corchete. ¿Y cuál es la condición que tenemos? Me dice que del código del producto. Entonces necesitamos fábrica. Abrimos corchete. ¿De quién? Del código del producto. Del código del producto. Cerramos el corchete. Y el criterio. Y el criterio en este caso que sea ¿qué? Que dice que es igual al código del producto de la celda E43, que sea, es decir, que sea igual, que sea igual.
Entonces yo le digo que sea igual ¿a quién? Recuerden, lo unimos con la celda E43 y cerramos y enter. Ya tenemos entonces el total de las ventas por este código 1001, el promedio de las ventas de este código de producto. Espero que lo hayan entendido, espero que lo hayan comprendido. Vimos 13 funciones interesantes. El objetivo es cada vez aprender más, tener más conocimiento. Voy a tratar de colocarlo un poquito más pequeño para que traten de verlas todas. No me alcanza todas, pero yo creo que aquí en el video, en la medida que ustedes estén mirándolo, voy a tratar de reducir esto un poco para que puedan tener la oportunidad de tener todas las funciones que están acá. Vamos a disminuir un poquito el tamaño para que así la puedan tener. Y aquí me faltó algo. Copiamos y le pegamos la función. Aquí están todas las funciones. Aquí ya las pueden ver todas. Pueden verlas todas las funciones. Y espero que las utilicen y que les sirva de mucho. Que tengan un buen día. Que el Señor los bendiga grandemente.